Buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy les voy a hablar de los tipos de ángulos, en principio, para que los vayan diferenciando. Entonces, hay varias clasificaciones de ángulos. Ahora, esta clasificación que procedo a darles en este momento va a ser en función del valor. Pueden ver de que hay varias opciones y todas las opciones responden a un valor que tenga. Que después vamos a ver cuáles utilizamos. Va a haber algunas que más, otros que menos. Entonces, la primera opción es agudo. Podríamos decir que hay una opción antes que es la del ángulo nulo. Es muy teórica, yo la escribí solamente para que sepan que existe, pero un ángulo nulo tendría un valor de 0 grados. O sea, no existe, es nulo. Por eso lo puse cortado. Pero sin embargo, sí, un ángulo agudo que es entre 0 y 90 grados, el ángulo recto que es de 90 grados, como puede ser una escuadra. Aquí tenemos un ángulo agudo, aquí tenemos otro ángulo agudo, aquí tenemos uno recto, que formaría los 90 grados. El obtuso, que es el que se pasa de 90 grados pero no llega a ser llano, pues el llano y el cóncavo. El llano es el que es plano. Por ejemplo, si yo hago un vértice aquí, como habíamos visto, la base del transportador, esto sería llano, porque sigue de largo. Y el cóncavo es cuando supera los 180 grados. Los que más vamos a usar decididamente son estos tres. Pero son los que más nos interesa en conocer. Entonces ahora ya los clasificamos por el valor. Vamos a proceder a mostrarlos. O sea, vamos a ver el recto, que estos son 90 grados, como se lo pueden imaginar. Habitualmente lo simbolizamos con el ángulo con un cuadradito y un punto adentro. Es una forma internacional de marcar qué ángulo es recto para que no haya dudas. El ángulo agudo es menor a 90, es mayor a 0 y menor a 90, entonces no llega a estar vertical un lado del ángulo. El obtuso pasa a los 90, pero no llega a ser chato de 180. El llano es plano, mientras que el cóncavo pasa al ángulo llano. Es como que sigue girando luego de los 180 grados. O directamente dos rectos sumados nos da un llano. Siguiendo con definiciones, podemos hablar de los ángulos adyacentes, que son aquellos que poseen en común un vértice y un lado en común, o sea, un lado que comparten. Entonces, vamos a clasificar los ángulos adyacentes que nos resultan de nuestro interés, que son los complementarios y los suplementarios. Los complementarios son aquellos que, sumados, porque tenemos
un valor aquí y otro valor aquí. Aquellos que sumados resultan ser son 90 grados, o sea, un ángulo recto. Y los suplementarios son aquellos que sumados dan 180 grados. ¿Son los únicos tipos de ángulos suplementarios que existen? No. Pero sí resultan de vital interés para las operaciones que vayamos a hacer a futuro. Así que estas definiciones, estas propiedades quiero que se las guarden muy bien en vuestra cabeza, que las vamos a seguir utilizando bastante. Por ejemplo, ahora si tenemos que clasificar por valor el ángulo, vamos a tener que en este primer caso va a ser agudo. Este siguiente caso, pues, el primero es mayor que 0 y menor que 90. El segundo es mayor que 90, menor a 180, entonces va a ser obtuso. Y este va a ser mayor que el llano, que el ángulo plano. Mayor que 180 va a ser cóncavo. Ahora, de los ángulos que no sean rectos o planos llanos, podemos hallar asimismo su suplemento, o sea, decir, el ángulo que necesitaría para llegar a 90 grados en el caso del complemento o en el ángulo del ángulo complementario, o bien buscar el ángulo suplementario, que sería lo que le falte para llegar a 180 grados. ¿Cómo los hallamos? Es bastante sencillo. O sea, primero voy a decir el complemento o el ángulo complementario o sea, tenemos, si esto es alfa, entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el ángulo alfa más el ángulo beta da 90 grados, ¿no? O sea, haciendo una gráfica, nos quedaría, por ejemplo, esto. Entonces, para el complemento ambos tienen que sumar 90 grados. Entonces, por ejemplo, tendríamos que, por ejemplo, si esto es alfa, beta va a ser el valor que falte para llegar a los 90 grados, que sería esto de aquí. 90 grados, recordemos, sería este ángulo recto. Entonces, tenemos que alfa es 12 grados. Entonces, despejando nos queda que beta, que sería el ángulo complementario, sería 90 menos 12 grados. Beta sería tanto como 78. De la misma manera podemos encontrar a este. Alfa más beta es 90 grados, ergo beta. ¿Qué problema nos queda negativo? ¿Tiene complemento este ángulo? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Porque nos quedaría... ¿Podemos tener un ángulo complementario negativo? La respuesta es no.
el ángulo complementario lo tienen los ángulos agudos. Entonces, la respuesta a esto es que no posee ángulo complementario. Lo mismo en este caso. Ambos ángulos tienen que ser menor de 90 grados. Ahora, para calcular el suplemento lo tenemos similar. Para el caso que deseemos calcular un ángulo suplementario, recordemos que ambos, cuando son suplementarios, suman 180 grados. Entonces, si yo tengo un ángulo agudo o obtuso, yo necesito calcular el otro para llegar a 180 grados. O sea, tendríamos que tomar uno así. Que si tenemos un agudo vamos a tener que el suplemento es un obtuso y viceversa. Si tenemos un obtuso va a tener que ser un agudo. Entonces, si tenemos uno o el otro. Entonces, para el caso anteriormente brindado, ¿qué vamos a tener? Que alfa más beta suman 180 grados en el caso de un suplemento. Si despejamos, nos va a quedar que beta va a ser 180 grados menos 12, y esto nos va a dar que el valor es 168 grados. Este va a ser el valor suplementario de 12 grados. Entonces, pueden ya comenzar a hacer otros ejercicios de la guía. Siguiendo con las definiciones, hoy podemos también definir las clasificaciones de rectas. Y podemos tener que las rectas secantes son aquellas que se cortan en algún punto de ellas. Pues si no serían paralelas, nunca se tocarían. En este caso las secantes sí se cortan y podremos tener dos tipos. Que una está más abajo. No, esta será de aquí y esta de aquí. Entonces, las rectas perpendiculares son aquellas que se cortan formando cuatro ángulos rectos, que sería el par de ejes cartesianos. Cada eje es una recta, abscisa y ordenada. Ambos se cortan de tal manera que forman cuatro ángulos rectos. ¿Cómo es? Son perpendiculares también. En cambio, las oblicuas no forman ángulo recto. Forman dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Recordemos que el obtuso y el agudo deben ser deben ser suplementarios entre ellos. En este caso también son suplementarios. 90 más 90 nos da 180. Cambio, en los obtusos tenemos que estar asociados a pares. Continuando lo hablado, las rectas paralelas son aquellas que no se cortan. Las mismas poseen igual pendiente entre ellas. Entonces, no habrá lugar donde se genere un punto por el corte. Poseen igual pendiente, como dice la definición.